Si te hacen subir cosas de contenido sexual, obviamente no. X marca, esta vez tiene que ser mejor que esa. ¿Por mi nombre o el apodo? El apodo. Y digo, es que voy con mucha desventaja. Entonces, es como que sentía que mi lugar era ese. Y digo, ¿cómo puede ser que no esté ahí, no? Y básicamente a mí me han dado la oportunidad de poder seguir viviendo de esto. Porque alguna vez había llorado antes de competir de que no quiero, de que, no sé, era una presión mal. He llegado a competir, me acuerdo una vez, sin haber desayunado y habiendo comido, no es broma, esto de pasta. En un momento en el que estaba, que era un año que venía de estar muy mal mentalmente y lesionada y todo, siento que hubiera valorado mucho más. Hola, yo soy Xavi y esto es Verum, el podcast donde buscamos algo que no se entrena. La verdad, detrás del running. Hoy tengo conmigo a Sara Gallego, atleta de 400 metros vallas, y vamos a ver la verdad sobre Sara Gallego. Bienvenida, Sara. Hola, gracias. ¿Qué tal? Primero de todo, nos gusta empezar el podcast conociéndote un poco cómo era tu origen, tanto en el atletismo como en ti misma, ¿no? Entonces, saber cómo eras tú de pequeña en el colegio, sobre todo. Era muy pesada. Era muy hiperactiva, muy charlatana. Luego me portaba bien, pero hay que decir que era la típica niña movida que hacía todos los deportes y prácticamente era como eso, la deportista, ¿no? de la clase. Y bueno, y por eso empecé realmente, porque era tan pesada que mi padre, cuando llegaba a casa, seguía moviéndome y todo y dijo, esta niña no la aguantamos más, hay que traerla a hacer algo que se canse y que requiera un poco de energía, y por ahí empecé. Has dicho que eras muy movida en clase, te sentabas adelante, te sentabas atrás. Pero atrás, para poder hablar. Para poder hablar, así, sí, 100%. Atrás siempre. Y millones de veces me han echado de clase, ¿vale? Sí. Pero luego los exámenes me ponía, o sea, siento que no soy súper inteligente, pero soy espabilada y ¿vale? Se me da, o sea, me estudiaba como lo importante así rápido los días de antes y siempre me sacaba buenas notas. Entonces, como que tampoco me podían decir nada los profes porque al final siempre sacaba buenas notas y era como, bueno, se lo perdonamos un poco, pero cuando ya me pasaba la raya era estar afuera. Estar afuera, qué bueno. Sí. ¿Y en el patio, a qué jugabais? Hacíamos de todo. Sí que tuve, al principio cuando era más pequeñita, sí que hacía de todo, o sea, me apuntaba a todo. Se jugaba a fútbol, yo me iba a fútbol, a básquet, a vóley, a lo que fuera. Y luego, vóley en el patio, ¿eh? Sí, porque teníamos red de vóley y jugábamos, sí, en mi cole se jugaba bastante. O sea, de hecho, en el cole era como chicos fútbol y chicas vóley o básquet. Y fue así durante varios años, pero luego cuando llegó como la adolescencia y mis amigas empezaron no, vamos a nos sentamos y hablamos. A mí me pasaba que quería ir a jugar, pero luego también quería sentirme parte de ellas y estar como con ellas. Y era como que, bueno, vale, y solo había como una o dos chicas que se iban a jugar a fútbol y las criticaban. Vale. Y era como, vale, yo me quedo aquí y no quiero que me critiquen. Porque luego igualmente me iba y entrenaba y hacía básquet y hacía de todo. Pero sí que tenía como esa división en el corazón de decir, ¿qué hago ahora, no? Porque quiero estar con mis amigas, pero por otro lado también quiero jugar. Y me pasó eso, que creo que, bueno, hoy en día está un poco más normalizado el deporte de mujeres y no importa si haces fútbol o hagas lo que quieres, pero... ¿Sabes que solo por escuchar este podcast tienes un descuento en la web de Top4Running? Aplica el código VERUM y te das un descuento al final de tu compra. En otros podcasts hemos hablado un poco, ya que me has dicho que eras movida en clase y te echaban de clase. ¿Tienes alguna anécdota que digas, vale, este día la lié mucho en clase o en el colegio? Que la liara así muchísimo... No en clase, pero sí estábamos en el patio, era muy pequeña, ¿eh? O sea, bueno, no sé si 5 o 6 años. Vale. Y es que lo peor es que me acuerdo y era muy pequeña. Pero fue como que yo lo pasé fatal porque iba justo, mi prima tiene mi misma edad, pero es de enero, es un poquito más mayor, pero íbamos al mismo curso y estábamos en el patio, entonces ella iba a otra clase, pero en el patio coincidíamos todos. Y me acuerdo que a mí en ese momento era un patio todo de piedrecitas, era todo de piedrecitas así chiquititas. Y yo pensé, pregunta de un niño que no tiene ni idea de nada de la vida, porque sí. Y dije, ¿qué pasaría si te pones, o sea, si se te mete en el oído una piedrecita de estas, ¿no? Pero no quería probarlo conmigo. Y entonces le dije a mi prima, ven. Y así, ven, mira, vamos a hacer una cosa, tal. Y hice así, le metí unas piedrecitas así dentro y de golpe se pone a llorar, que no podía sacárselas y no sé qué. Y digo, mierda. Entonces veía que se iba hacia la profe a decirle algo y digo, me voy a poner yo también para que no me castiguen a mí. Y yo poniéndomelas también. Y recuerdo ir para allí, ¿qué pasaba? Y yo, no, es que estábamos jugando y se nos han caído unas piedras en el oído. Y obviamente, bronca, nos llevaron al hospital, nos venía a buscar mi tía, o sea, su madre. Y tuvimos que ir al hospital para que nos sacaran las piedras porque estaban tan metidas dentro que podían hacerse daño el tímpano y no sé qué. Y tal. Y yo me acuerdo, mi tía que nos vino a buscar, que yo debía pensar que no le diga a mi prima que he sido yo, ¿sabes? Y yo pasándolo fatal, estuve como con más remordimiento, ¿sabes? Porque claro, era como, hostia, lo he hecho yo esto. Pero fue así y luego no pasó nada, se nos sacó y todo bien. No fue a más, pero sí, una típica tontería de niño. Qué bueno. Y volviendo un poco también a
la infancia, ¿en qué momento, no sé si fue en la infancia, pero en qué momento empiezas a ser atleta o a hacer atletismo? ¿Dónde? ¿Cómo fue? Sí, yo empecé eso con 6 años, o sea, ¿vale? Más o menos ahí. Cuando las piedras, más o menos. Fue eso, pues que era muy pesadita en mi casa y mi padre dijo, vamos a apuntarla, porque él también había hecho atletismo de joven y él dice, sé que es un deporte que tienes que darle un poquito de energía y que acabas reventado y le va a venir bien seguro. Y al principio le dije, no quiero, porque yo hacía básquet en el cole y ya estaba con mis amigas y todo. Pero mi hermana dijo, vale, yo quiero probarlo. Y dijo, bueno, si mi hermana va, yo también. Y gracias a yo creo que eso, a poder ir acompañada con mi hermana, que empezamos. Y eso, nada más 6 añitos. Obviamente, al principio es lo típico que eras escuela, ¿no? O sea, son juegos y todo, muy divertido. Pero ya ese año yo creo que ya competí en algún cross. Y luego había en pista, pues creo que en ese momento eran 1000 metros, 600 se hacían y cosas así. Y ahí ya empecé. Bueno, para que quede claro para todo el mundo, tu hermana también es atleta. Sí. También ha competido contigo durante todo este tiempo y sigue entrenando contigo, ¿verdad? Sí. ¿En qué momento, o sea, cuando hemos hablado con otros atletas en el podcast, pues todos un poco explicáis lo mismo, ¿no? Sobre todo los que habéis empezado más pequeños, y cuando vais, pues pruebas de 600, los crosses y demás, y al final es un poco jugar, ¿no? Cuando vais a pequeños y intentáis probar todos y luego alguien decide hacia dónde vais, ¿no? Para ti, ¿quién fue ese alguien o en qué momento dices, vale, voy hacia un lado o hacia el otro? O sea, yo ya tenía un poquito de preferencia por las vallas porque me acuerdo que yo empecé en el Club Esportiu Universitari, que es como el Hospitalet, pues como un filial, digamos, y ahí cada semana hacíamos una modalidad distinta. Entonces, una semana hacíamos vallas, una semana hacíamos peso, una semana hacíamos marcha, lo que fuera. Y me acuerdo que yo las semanas de vallas era como, esta es la semana, o sea, esta es la mía. Y me encantaba. Y yo que se veía a mis amigas que, no, me da un poco de miedo y intentaban saltárselo o así. Y yo era como, no, a mí me encanta. Y era como, qué bien, ¿no? Que esto se me da bien y encima me gusta. Entonces yo siempre ya tenía un poquito las vallas en mente, pero fue un año que un entrenador que se llama Armando Álvarez, que falleció hace unos años, que estaba en Hospitalet, no sé si escribió un mail, no sé si a mi anterior, o sea, al club donde estaba yo o no sé a quién, y me dijo, si esta chica, si la puedo entrenar, la hago campeona de España 400 metros vallas. Y me acuerdo que dijo esto. Y yo ahí tenía 14 años. Wow. Y fui a entrenar con él. Y creo que ese fue el primer año que quedé campeona de España. Wow. Sí. Se cumplió 15, la promesa. 16. Sí, lo cumplió. Qué fuerte. Sí. O sea, era porque tú tenías esa preferencia haciendo las vallas y al final dio la casualidad que conseguiste este entrenador y al final conseguiste ser campeona de España el primer año, ¿no? ¿Y en qué momento tú notas que te profesionalizas? Vale, yo creo que ahí fue cuando vino Nike a darme la oportunidad de competir. O sea, ahí aún, o sea, no competir por Nike, ahí estaba como con Nike, que me daba material, etcétera, como que me apoyaban, pero aún no dar el paso de competir por Nike. Me gusta explicar esta situación siempre y que la expliquéis vosotros también para ver cada uno cómo fue la suya, ¿no? En tu caso, dices que antes de competir directamente por Nike tenías ese soporte de material y demás. ¿Cómo recuerdas ese anuncio, ese acercamiento? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo fue? Es que yo creo que fue porque unos amigos de mis padres... Un amigo de mis padres trabajaba en Nike o trabajaba al menos con la marca y fue un día que salió como mi nombre en una conversación y dijo, ostras, sí, yo la conozco, encima es súper buena chica y justo ese año fue la primera vez que quedé campeona de España y era bastante pequeña y dijeron, sí, súper tal, y de ahí fue como que entonces me vino mi madre y me dijo, oye, me han dicho que puede ser que Nike venga y quiera pues darte material y todo. Y fue como, no, para nada, o sea, yo ni siquiera sabía eso, que podía pasar. Claro. O sea, era como... Y encima de eso era pequeña, entonces como que aún más inocente y todo. ¿Qué edad fue eso? Pues eso, yo creo que tenía 16. Yo creo que tenía 16. O sea, justo cuando pasaste a ser campeona de España, casi. Exacto. ¿No? ¿Y te acuerdas cómo fue el momento? O sea, ¿cómo te lo dijo tu madre? ¿Dónde estabas? O algo así, ¿no? Es que, ¿sabes que no me acuerdo? O sea, no me acuerdo a la perfección. Sí que me acuerdo que como cuando me di como... O sea, como cuando fue como que hice el chip de... Wow, está pasando, estaba justo en un pasillito a punto de salir a la pista de Hospitalet para hacer un entreno, que creo que lo iba hablando con una amiga y me dijo como, ¿pero cómo que te va a regalar ropa Nike? Encima Nike, yo siempre iba vestida de Nike, encima, o sea, me encantaba. Y era como, sí, no sé. Y en ese momento me acuerdo que hice como el clic de, wow, de asimilar realmente lo que me estaba pasando. Y ahí, ese momento lo caí. Claro, quizá por ver también la oportunidad, porque tenías algunos compañeros que al final... Claro. Hemos de dar por hecho que la mayoría de atletas o gran parte de los atletas a nivel profesional no se dedican exclusivamente al atletismo porque no tienen un soporte de una marca, ¿no? Y en tu caso, pues siendo pequeña y ver que una marca a ti sí y a los demás no, era como, wow, esto ya va en serio, ¿no? Total. Y cuando pasas a ser ya del club de Nike, también hubo
¿Alguna sorpresa o cómo fue? Sí, ahí fue, o sea, no sé, o sea, yo creo que ese año también encima como que hice un poquito de salto de calidad porque me motivaba tanto el poder competir y decir, guau, es que esta marca está apostando por mí, ¿no? Y al final, pues eso, ver que muchas otras compañeras están luchando también todos los días entrenando y quizá no le dan esa confianza, pues me daba como ese plus. Y yo creo que fue muy guay también el cambio ese. Sí que es verdad que por un lado me dio mucha penita dejar de competir por Hospitalet porque había estado compitiendo pues esos 7 años con ellos y era como, bueno, no voy a tener ligas, no voy a tener como esa parte de equipo, ¿no? De club. Pero bueno, luego es eso, me metí en Nike, justo también estaba María Vicente, o sea, había otras amigas y dije, bueno, pero también tiene sus cosas buenas, también tiene su equipo realmente y eso, y una vez allí, o sea, lo recuerdo como, no sé, como, sí, eso sí fue un paso grande, el empezar a competir por Nike fue como un extra de motivación, un extra de confianza, no sé, me aportó creo que muchas cosas buenas. ¿Y recuerdas tu primera competición con la equipación oficial de Nike? ¿Cómo fue? Sí, fue aquí en Sabadell, creo que hacía un 8, o sea, creo que empecé con un 8. Y no sé, era como, es que me da igual con lo que me salga porque me encanta cómo voy vestida, me parece como eso, como era esas ganas de cuando estrenas algo, ¿sabes? Estoy estrenando algo y encima es una equipación que me encanta, era una que era encima de color así como azulita y un verde clarito que me encantaba. Y no sé, y era como llevar eso ya me empoderaba y era como, me tiene que salir bien porque voy así vestida. Y lo mismo, y ahí calentando como que las otras niñas que me veían o lo que fuera y era como, me están viendo que voy de Nike, tiene que salirme bien. Claro. Es como, va un poco ligado de la mano, si vas de Nike tienes que ser buena. Claro. Y por eso yo creo que ese año también competí como muy feliz y como eso. Cada carrera era como que me sentía bien. ¿Y qué cambia para ti en la dinámica de competiciones? Porque al final, como tú decías, si llevas 7 años en un club tradicional, por decirlo así, de atletismo, que también tienes ligas de clubes, copas de clubes y cosas demás, cuando viene una marca así que apuesta por ti, eso queda un poco aparte, ¿no? Porque al final no tienes esas obligaciones de ligas que normalmente a las marcas les interesa un poco menos y les interesa más pues el rendimiento personal de cada atleta, ¿no? Sí. ¿Cómo cambia tu dinámica de entrenamiento, de planificación? Entiendo, pues en parte quizá puedes echar de menos una parte, pero entiendes que tu responsabilidad como atleta profesional es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia esa dinámica? O sea, realmente era un poco eso. En vez de empezar aire libre un poquito antes, porque siempre las ligas son antes, era como que yo creo que alargaba un poquito la parte de pretemporada, digamos, de aire libre y así empezaba un poco más tarde a competir. Al final, yo creo que tampoco me venía mal el hecho de... Eran pocas competiciones y yo también era como... Vale, tengo, yo qué sé, 6, 7 competiciones, no tengo más. Entonces a esas hay que ir a full. Entonces también, por un lado, me ayudaba a no desgastarme, porque sé que hay otras temporadas que si empiezo muy temprano o tienes una liga, la primera, la segunda, la tercera, luego otra competición, otra, que empiezas a tener muchas cosas y llegas a cabo de 2 meses y dices, no puedo más a competir, no quiero más. Entonces, por un lado está bien porque te enfoca, pero sí que es verdad que por otro, pues bueno, pues pierdes un poquito ese tipo de competiciones que las ligas a mí me encantan y luego pues las otras competiciones son todas a por marcas, o sea, tienes que ir ahí a por marca, no a por puntos para tu club, es distinto como un poco el concepto. Pero a nivel de entrenos eso tampoco nunca modifica muchísimo, simplemente empezar a competir un poco más tarde y tener como más medidas las competiciones y es como aquí, vamos a estas, a todo. Yo lo comparo a veces con un atleta popular que en general no va a ganar una carrera, que el típico que corre, en mi caso, 10 kilómetros, 5 kilómetros una carrera popular y si tu madre te dice, ¿has ganado? Y es man, no, obviamente no he ganado. Y tú estás súper orgulloso porque lo que dices, tú has hecho marca o lo que sea, ¿no? Pero obviamente no has ganado porque hay gente pues, que corre muchísimo más, ¿no? Entonces... yo que he tenido la posibilidad de competir en alguna competición que sí que va por puntos y demás, pues sí que vives un poco lo del atleta profesional, ¿no? Que ya no importa, obviamente en mi caso no era ganar, pero sí que cada persona que adelantabas puntúa más. Total. Y es un poco lo que pasa en las ligas, ¿no? Sí. Y entonces pasas un poco ya a centrarte lo que dices tú, más en ti y menos en equipo, que al final cuando compites por ligas dices, vale, me da igual quedar X posición, pero cuanto haga una mejor para el club, porque así puntúo más, ¿no? Sí. Y en cambio de otro modo es, vale, si mi competición me ha ido bien, es esta marca, y si no, yo también tengo todo el peso positivo o negativo y tengo otra posibilidad para batir esa marca, ¿no? Sí. Lo que decías un poco de que tenías 7 competiciones al año, más o menos en ese caso, ¿te pone más presión tener menos competiciones? Yo creo que eso depende muchísimo, al menos en mi caso, de cómo me encuentre de forma. O sea, si sé que estoy bien de forma, no me importa que sean pocas, porque sé, o sea, confío tanto en que me va a salir bien que no me importa que sean poquitas.
Ahora, si es porque tengo pocas, porque no lo he elegido yo, es decir, porque he tenido una lesión o no he podido preparar bien y he tenido que alargar la pretemporada, lo que sea, entonces ya sí que me acojono un poco, con perdón, en plan, no, tengo 3 oportunidades y ahí sí que se suma un poco la presión y hay veces que incluso creo que cuando vas a contrarreloj, los resultados no salen tanto. La pregunta es, ¿presión por qué? Porque al final entiendo que quizá por contrato tienes pues algunos compromisos y demás, pero entiendo que por contrato no te obligan a ganar o esperan quizá, obviamente una marca o cualquier marca, pero a fichar los mejores atletas y que lo hagan lo mejor posible, ¿no? Pero dentro de eso son relaciones nuevamente a largo plazo. Sí. ¿Tú llevas ahora con Nike cuántos años? Ya bastantes, ¿eh? Hostia, pues no sé si... Desde compitiendo menos, pero yo creo que desde la primera vez que me junté ya salían 10 años. Pues mira, imagínate, 10 años. Sí. Viniendo a eso que son relaciones nuevamente bastante largas. ¿Por qué tienes esa presión? Y luego también volviendo un poco atrás, esa primera competición que decías que te viste y tal, no sé qué, ¿tenías esa presión también de hacerlo bien? Porque es la primera competición que hago con Nike o full vestida de Nike. La primera competición esa no lo sentí para nada como un peso negativo, o sea, en una presión negativa, para nada. Era como al revés, ¿no? Como decir, no, wow, o sea, ellos han querido, pues si ellos creen que yo puedo, yo lo voy a creer aún más, ¿no? Fue un poquito como al revés, ¿no? Como algo positivo. Y luego, en cuanto a la presión, o sea, es que es un tipo de presión que creo que viene por muchos lados. Yo normalmente hablo en aire libre, que es cuando tenemos que la mayoría de atletas nos centramos ahí. Sí. Es como, por un lado, tienes que conseguir mínimas. O sea, tienes que hacer ciertas marcas para ir al campeonato internacional, si no, no vas a ir. Y cuando ya empiezas en el bucle, que cuando ya estás dentro de la selección, es como no quieres bajar del carro, es decir, quieres ir a todos los campeonatos internacionales que haya. Entonces es como, vale, tengo que conseguir esta marca ya para empezar. Entonces, si no la consigues a la primera carrera, bueno, vale, tengo la segunda. Pero imagínate que solo tienes 3 oportunidades. Es como, ya si no la hago en esta, ya en la siguiente, ya iré como, quiero ir tranquila a la última. Es como que muchas veces, cuando tienes un objetivo muy concreto a conseguir, te olvidas muchas veces de disfrutarlo y solo estás pendiente de conseguir eso, ¿no? Y te frustras si no lo llegas, etc. Y justo ahora la federación que ha impuesto unas marcas concretas para poder asistir a campeonatos, pues esa presión yo creo que se multiplica. Pero luego, por otro lado, en cuanto a marcas, sí que no he sentido esa presión con Nike. O al menos no lo he tenido yo en mente nunca. Que si no hago esto, Nike no va a confiar en mí o lo que fuera. Eso no. En ese lado creo que nunca me han metido más presión de la necesaria. Y luego, obviamente, la presión que también tenemos es la de uno mismo, que al final nosotros somos bastante autoexigentes y siempre queremos rendir al máximo, ¿no? Y más cuando eres joven y que vienes de varios años haciendo marca personal, es como que consideras que cada año tienes que hacer marca. Entonces te pones esa presión de, bueno, el año pasado hice X marca, esta vez tiene que ser mejor que esa. Y es así todo el rato. Claro, o sea, nuevamente la presión, la más fuerte es la que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y volviendo un poco a eso que decías de reiterarte con las marcas y demás, tú cuando empezaste 400 vallas, haces campeona de España, ¿verdad? Con el entrenador de Hospital. ¿Cuántos años consecutivos fuiste campeona de España? Ay, consecutivos no sé, porque como siempre he ido lidiando con lesiones. Vale. No sabría decir exactamente cuántos seguidos, pero yo creo que fue a ver 17 sí, 18 también, 19... Ay, no sé si pasó algo. Uno falté. Hubo uno, o sea, fueron como 7 años y falté 2 por ahí en medio. En medio, vale. Sí. Y entonces, o sea, a día de hoy he sido 5 veces campeona de España. Pero y ese año, o sea, viendo que cada año ibas a ser, o parecía, ¿no? Para la prospección que ibas a ser campeona de España, ese año que faltas, ¿fue por lesión, entiendo? Sí. Vale. ¿Cómo lo viviste? Porque al final es como el primero de decir, no sé hasta qué punto, pero yo entiendo que viendo resultados anteriores dices, vale, este año, si estoy bien, tengo que ganar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa por tu cabeza o qué te pasa por dentro cuando no puedes ir? O sea, me acuerdo que era como mucha impotencia de decir, es que, o sea, es como que sentía que mi lugar era ese. Y digo, ¿cómo puede ser que no esté ahí, no? En plan, ¿por qué no estoy ahí? Si es lo que, o sea, debería estar ahí. Como que me da mucha rabia, mucha impotencia el no poder estar ahí presente. Pero bueno, es eso, hay veces que hay que aceptar también pues, que en una carrera deportiva siempre pasan cosas, ¿no? Pero mentalmente me fue un poco duro de decir, ostras, no pensaba que me pudiera pasar esto, ¿no? Que el campeonato más importante dentro de este país y no pueda estar ahí cuando debería defender también mi primera posición. Eso fue duro. Pero siento que aún fue peor el año que fui a competir, al año siguiente que no había competido, fui a competir
con una confianza muy baja, sabiendo que no estaba en mi momento tampoco, porque también venía de lesión. O sea, como que he ido arrastrando, o sea, los últimos años he ido arrastrando bastantes lesiones. Y entonces ese año, cuando fui a competir, que llevaba yo de preparación, creo que llevaba 2 meses nada más. Y la mayoría de gente llevaba desde septiembre, esto era en agosto. Entonces, mucha gente lleva pues 8 o 9 meses preparándose, yo llevaba 2. Y digo, es que voy con mucha desventaja. Entonces, me presenté porque decía, no puedo no presentarme. O sea, ahora que puedo y que ya estoy bien físicamente, no tengo lesiones, tengo que ir a competir porque debo hacerlo y porque me apetecía, pero por otro lado era consciente de que no estoy en mi momento y no sé si, o sea, no puedo dar lo mejor de mí porque no estoy preparada para ello. Y ahí me costó también muchísimo aceptarlo. O sea, el tomar la decisión de tengo que ir igualmente aunque no esté. Sabías que no ibas a rendir como tú querrías, ¿no? Claro, o sea, a mí me hubiera encantado ir allí, ganar y hacer marca personal, por supuesto. pero bueno, no fue así, no hice ni tan solo la marca de la temporada. O sea, yo creo que mentalmente estaba un poco baja de ánimos también. Y tampoco hiciste podium. Quedé segunda. Sí, quedé segunda. Ganó Daniela, que encima llevaba ya un par de años compitiendo muy bien. Y fue como, bueno, o sea, fue salir a intentar meterme en podium, eso sí, o sea, era como el objetivo. Y bueno, y no decaer mucho de mis marcas, no alejarme tanto de mis marcas. Pero bueno, era eso, era como, no es tan motivante salir a competir sabiendo que no vas a luchar por todo, ¿no? O sea, que muchas veces cuando vienes de un momento muy top, es como, bueno, el objetivo es mejorarme, o sea, ser mejor que la última vez que lo he hecho, y ahí era como, sé que eso no puede ser, entonces como que tienes que poner una vara más baja y es un poco desmotivante en el sentido de, bueno, motiva mucho más de decir voy a por todas, que, bueno, sé que no tengo todas las herramientas que me gustaría para poder lucharlo. No hace falta que te diga lo mucho que cuesta arrancar un podcast desde cero, así que solo te pido que te suscribas al canal y que sigas apoyándonos para crear más contenido de este tipo. Y en ese caso, que quedaste segunda y no hiciste ni mejor marca de la temporada, has dicho, ¿que hubieses valorado más hacer marca y no estar en las medallas o ganar y hacer peor tiempo? Yo creo que si ese año hubiera quedado cuarta y hubiera hecho un 55, que no le había tocado esa temporada, me habría quedado más contenta. Sí. O sea, siento que hay muchas veces, un campeonato es un campeonato y es súper importante y en general creo que tiene más sentido valorar las medallas, pero en un momento en el que estaba, que era un año que venía de estar muy mal mentalmente y lesionada y todo, siento que hubiera valorado mucho más una marca. O sea, hay muchas veces yo concretamente me valoro mucho las competiciones y todo por cómo, o sea, sin compararme, simplemente personalmente cuál era mi objetivo realmente y de dónde vengo, y es muy importante muchas veces ver eso, ¿no? En plan, realmente cuál es tu camino, porque está muy bien que la otra haga marca, que no sé quién, que no sé cuántos, pero tú de dónde vienes, ¿no? Yo venía de estar literalmente sin poder trotar porque me moría del dolor y era como, bueno, pues quizás me valoro más el poder ir mejorando que no el sacar una medalla en ese momento. Obviamente la medalla siempre es bienvenida, pero sí. Y más cuando ya habías sido campeona de España 2 veces, ¿no? Entonces la perspectiva ahí quizá te puede cambiar un poco más. Y también siendo muy joven, que al final también ves que tienes muchas más oportunidades y no es que te vayas a retirar mañana, ¿no? Volviendo un poco al tema de las lesiones y tal, cuando tú has estado lesionada, que ha sido periodos, en ese caso largo, pero has tenido varios momentos de lesiones, ¿tú ya trabajabas el tema psicológico o fue a partir de ese momento que te lesionaste que quizá empezaste a trabajarlo o fue más tarde o cómo lo has afrontado? Sí, fue a raíz de ahí que yo empecé. Porque realmente hasta ahí sí que había momentos que considero que podría haberlo trabajado, porque había momentos que pasaba muchísimos nervios, pero en plan mal, o sea, que no me dejaban ni comer antes de competir y cosas así. ¿Se puedes describir un poco eso? O sea, yo he llegado a competir, me acuerdo una vez, sin haber desayunado y habiendo comido, no es broma, esto de pasta. Y ya está, y nada más. Y me acuerdo de estar comiendo y decir, me muero, o sea, en ese momento que estaba en la pista, decir, me muero de hambre, o sea, tengo la barriga literalmente llena y sentía que me desmayaba, o sea, y competí y efectivamente cuando terminé, tengo una foto, de hecho, así, que parece que estoy muerta, o sea, y estaba pálida y no era pájaras, que era de que estaba desnutrida, vacía, o sea, claro. Estaba vacía. Y me pasaba eso, de que lo pasaba muy mal, incluso alguna vez, esto también incluso más de pequeñita, como con 14, 15, 16 años, alguna vez había llorado antes de competir de que no quiero, de que, no sé, era una presión mal. O sea, de decir, ¿cómo vas a llorar antes de una competición cuando encima justamente tienes 15 años, estás jugando, ¿no? Y me pasaba eso. Luego lo fui rectificando sola. Pues ¿Perdona? eso.
cuando dices que llorabas en la pista, en el vestuario. O sea, lloraba cuando estábamos calentando. O sea, estaba calentando y se me veía y dices que no quiero. O sea, de pasarlo mal realmente. Y decir, yo no quiero estar pasando por esto. O sea, me lo paso muy bien corriendo, entrenando, sin que nadie lo vea y sin tener esta presión. Y era una presión mía, o sea, 100%. Pero me pasaba eso. Y fui cambiando el chip de eso, de decir, vale, no puedo estar pasándolo mal. Una de las cosas que me hizo no pasar por ahí fue ganar confianza en mí entrenando. Cuando también empecé a entrenar mejor y a sentirme más segura de mí misma, ya no me lo tomaba como muchas veces salía insegura. Era de como no sé cómo me va a salir, estoy nerviosa, no tengo ni idea y estoy mal. Y en cambio, cuando ya iba súper preparada, me meto en la salida y simplemente tengo que ir ahí y hacer lo que he estado haciendo y disfrutarlo y estar preparándome todo el año para esto, ¿no? Pues va a tope. Y entonces tuve que cambiar mucho ese chip. Pero entonces, hasta ahí nunca había tenido psicóloga y empecé, de hecho, me coincidió porque me lesioné, pero realmente empecé por una ruptura vale. de una relación que... ¿La relación amorosa te refieres? Sí, que lo pasé fatal y entonces dije, no, tengo que empezar con la psico. Y de hecho empecé con la psicóloga, que es eso, está especializada incluso, o sea, no es de deporte, o sea, es de vida general. ¿No? Y ahí tenía 21. Ah, bueno. 21, 22. Y entonces empecé allí y justo me lesioné, me vino perfecto. Y entonces ella no está especializada en deporte, pero también ha tenido a deportistas, etcétera, y entonces empecé a trabajar también ese lado con ella. Y la verdad que muy bien. O sea, a día de hoy la sigo manteniendo, sigo estando con la misma psicóloga. Y sí, yo creo que me ayuda mucho y creo que he crecido mucho de manera, o sea, como muy constante. O sea, cada año he ido aprendiendo cositas a gestionar y creo que es guay también eso, aplicarlo en la pista. Sí, al final también te da herramientas para en qué situaciones pues poder actuar de una forma u otra y que te vaya mejor a ti, ¿no? ¿Te has planteado alguna vez cambiar de psicólogo? No. Nunca, ¿eh? No. No tanto por ella que lo haga mal o bien o lo que sea, ¿no? Sino porque a mí me ha pasado una vez y he pensado, es que si ahora le tengo que contar toda mi vida al que venga, total. Digo, es que ni de coña, que debo poder estar aquí 10 sesiones solo para que poner en contexto, ¿no? A todo lo que te haya pasado, ¿no? Pero a mí a veces el rechazo al cambio ha sido ese, ¿no? Sí. Pero no sé si en tu caso, pues, ya no tanto cambiar, sino quizá pues hacer alguna sesión con alguien más especializado en deporte o algo así. Eso sí que lo pensé en un momento, el año antes de los Juegos de París creo que era como, bueno, puedo intentar llegar a París aunque haya estado lesionada estos años y tal. Y ese año dije, voy a intentar ir con una psicóloga especializada en deporte. Y contacté con ella, pero me dijo, tengo full, porque es año olímpico y es que no doy abasto. Y dije, mierda. Y como era, dije, bueno, pues ya está. Eso significa que tampoco... ¿Y no tampoco buscaste una segunda opción? Y no busqué una segunda opción, no. Me dije, bueno, da igual, sigo con... También justo porque en ese momento mi psicóloga se había quedado embarazada y entonces también tenía baja un tiempo. Y por eso dije, no me quiero quedar sola. Claro. Pero bueno, pasé bien esos meses, realmente tampoco lo sufrí tanto y seguí trabajando igualmente. Y entonces luego cuando volví ya seguí con ella y listo. Vuelvo a otro momento importante en tu carrera, que es las primeras veces que vas a la selección. Sí. Entonces, ¿cuándo fue y cómo lo viviste? La primera vez fue en 2016, justo hace 10 años. Fue en un campeonato de Europa sub-18, o sea, éramos pequeñas. Yo tenía 16, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, 15, porque 2016 yo cumplo a finales de año, así que tenía 15. Y sí, me acuerdo de pasar muchos nervios, pero de disfrutarlo tanto, porque ahí sí eres niño. Y íbamos, encima fue en Georgia, en Tbilisi, y estábamos en una villa, porque ahí se habían hecho unos juegos. ¿Eras más pequeña, no? O sea, claro, era de las más pequeñitas, porque la mayoría tenían o 16 o incluso 17. Claro, yo tenía 15, entonces era como de las pequeñas. Pero me acuerdo que estábamos en una villa, porque creo que ahí se había hecho un campeonato, unas olimpiadas de juveniles de estas o así, entonces había como una villa olímpica y estábamos todos allí. Entonces eso fue... ¿Todos te refieres a todas las selecciones? Todas las selecciones. Entonces fue súper divertido porque, bueno, los de la tenías los de Italia, ahí a los de Alemania, ahí los de no sé qué, y era muy gracioso. Y nosotros vivíamos, yo me acuerdo que estábamos en un piso como también de 8 o 9 chicas, y entonces ahí también era una locura. Una se iba a competir a las 6 de la mañana, tías, no, me hay que callar, que compite, no, silencio, no sé qué. Sí, o sea, fue como unas colonias divertidas en las que luego había competiciones. Encima coincidió que ese campeonato a todo el mundo le sentaba mal el agua de ahí o lo que fuera. Todo el mundo estaba con diarrea heavy, o sea, todo el mundo yendo. O sea, tú picabas a la habitación del médico y había cola. O sea, todo el mundo quería que le dieran algo así. Y yo la única que tenía estreñimiento, yo lo contrario. Vale. Yo no podía. Y era como, o sea, genial, qué suerte tienes. Y como cositas así que fueron muy divertidas. Y ese año, o sea, quedé tercera ese año. O sea, conseguí mi primera medalla internacional y fue como, wow, ¿no? En plan,
qué heavy, qué loco, sin yo esperar nada. O sea, en ese momento no estás ni pendiente de nada y llegar ahí y conseguir eso, como que lo recuerdo como la primera experiencia, o sea, un 10. O sea, no la cambiaría por nada. ¿Recuerdas ese momento en que te lo comunica alguien o no? O sea, porque al final cuando he hablado con algún atleta me decían, no, hay gente que sí, hay gente que no, pero como que no existe ese momento tan épico, porque al final cuando haces la mínima es cuando es ese momento. Sí. Porque casi siempre que haces la mínima ya casi seguro que vas, ¿no? Con la selección. Entonces quizás el momento de euforia es más cuando haces la mínima que cuando no. Sí, total, porque yo no recuerdo el momento en que me dijeran, sí, estás seleccionado. O sea, no, fue como, me acuerdo, campeonato de España, sub-18 de ese año, hice la mínima que me pedían en la final y fue como, wow, he bajado de 1 minuto, eso significa que me van a llevar. Y ya está, y a partir de ahí fue como, wow, qué heavy, aún sin saber realmente lo que era el campeonato de Europa, sin saber nada, o sea, ni lo que iba a vivir ni nada, pero era como, wow, qué bien, lo he conseguido. Y sí, y luego cuando me acuerdo de estar ahí en el aeropuerto para irnos para allá, y ahí fue como, wow, se está haciendo realidad, ¿no? Está pasando. Qué fuerte. El otro día hablando con Kevin Sánchez en el podcast nos decía que él estaba como actualizando el Instagram o el Twitter o lo que sea para ver la lista, a ver si salía su nombre, y entonces dije, vale, ahora sí que ya es oficial, ¿no? Que salgo yo ahí. ¿Y en qué momento ves tú un cambio de pasar de la selección sub 10 y lo que sea, 20 y lo que sea, a selección absoluta? Yo fui a la selección absoluta con 17 años ya. Ahí sí que eras de las más pequeñas, entonces. Ahí era la más pequeña. Bueno, estaba María Vicente, que es un año menos. Pero sí, o sea, éramos Yael, yo, María Vicente, éramos las más pequeñas. Y sí, me acuerdo encima que me tocó en la habitación con Ana Peleteiro. Vale. Y era como, o sea, encima estoy yendo con una que tiene que hacer medalla y yo aquí, que soy una novata, que no me entero de nada. Y fue como, también lo recuerdo en un campeonato muy chulo. Sí que pagué un poco la novatada, ya te digo, o sea, en muchas cosas. Tampoco fue mi mejor competición, pero bueno, creo que rendí bastante bien. Y eso, y fue como la primera experiencia como absoluta, ¿no? Ya estoy ahí compitiendo con gente de 28 que se dedica full a esto, que es profesional, y ahí fue también como un golpe también de realidad, de decir, si quiero llegar aquí, tengo que trabajar un poco más. Vale. Porque hasta ahí era un poco, yo iba a entrenar, pero no me dejaba la piel tampoco entrenando, y algún día si el entrenador no estaba, me saltaba 3 cositas si podía, o sea, no estaba quizá tan enfocada en hay que rendir al máximo, era como más, aún seguía como en el mood de juego realmente. Vale. Y al ver que, ostras, yendo así, he conseguido estar en un campeonato internacional absoluto cuando hay gente que está toda la vida intentándolo y no puede, y yo tengo 17 y estoy aquí, fue como valorar un poco también, ¿no? Tengo esa facilidad o tengo, pues, por lo que sea, las condiciones para llegar allí, voy a currármelo un poco más. Y a partir de ahí yo creo que cada año fui haciendo un pasito más adelante. Al año siguiente bajé un segundo, al año otro, y así hasta llegar al récord de España, que fue así. ¿Tú crees que después de la primera vez que fuiste a la selección de España absoluta cambia ese chip? Sí, yo creo que ahí sí, fue el primer cambio, 100%. Y tú, no sé si hubo alguna conversación en casa, lo que sea, de decir, vale, esto va bien, ¿no? Pero vuelves de la selección de España absoluta y decir, vale, creo que tenemos que ver hacia dónde voy para dedicarme full a esto, ser profesional, ¿no? Porque quizá en ese momento estás de instituto aún. Sí. Claro. Pues realmente, o sea, no considero, o sea, creo que no hubo ninguna conversación así muy seria, pero sí creo que fue mía interna la decisión de cuando dije, vale, quiero entrar en el CAR, o sea, quiero ir al centro de alto rendimiento que hay aquí y quiero ir a entrenar allí. Y para mí eso fue una decisión muy dura porque yo estaba entrenando con un grupo de amigas, literal. O sea, son amigas, a día de hoy son mis mejores amigas. Entonces es como, o sea, voy a pasar de ir a entrenar cada tarde, bueno, divertirme. Con tu hermana también, ¿no? ¿O no? Mi hermana no entrena, o sea, vale. Nunca hemos entrenado realmente en el mismo equipo, o sea, en el mismo grupo. Vale. Sí que algún día hemos cuadrado entrenos, fines de semana, lo que sea, pero realmente en el mismo grupo no hemos entrenado nunca, creo. Vale, bueno. Pero era como pasar de un extremo al otro, o sea, pasar de, vale, estoy entrenando con mi grupo de amigas, básicamente, o sea, me voy a las tardes y nos reímos un montón, y voy a ir a un centro de alto rendimiento a entrenar por las mañanas con un entrenador que aún no conozco, era un grupo de 4 o 5 chicos, no había ni siquiera ninguna chica, y era como, tampoco sé si me voy a llevar bien. Estaba Samu, que me sacaba 8 años o 9, y decía, no sé cómo me voy a llevar, ¿no? Me imponía un poco también todo eso. Y a pesar de no ser lo que yo hubiera elegido, de decir, sí, creo que es lo mejor eso, no, simplemente fue como, creo que tengo que hacerlo y creo que va a ser positivo para mí. Y aunque estaba cagada y aunque mi zona de confort era otra, creo que había que salir de ahí. Y cuando hice como ese pensamiento, ese razonamiento interno, yo creo que ahí es cuando decidí, voy a apostar un poco más por esto. ¿Y eso fue después de ir con absoluta? ¿O quizás sí, recuerdas hablar con alguien que te dijera, oye, tendrías que ir al CAR o algo así? Es que fue justo ahí, un año más tarde, yo creo.
porque sí, 1 o 2 años más tarde fue cuando falleció mi entrenador, el que me había dicho que me iba a hacer campeona de España, ahí falleció y entonces como que también me quedé un poco como colgada y la federación, me acuerdo que Jorge Marín, que es un entrenador de la federación, me dijo, Sara, tienes que hacer algo, ¿no? Como diciendo, sabes que eres buena, que estás yendo a campeonatos internacionales y tienes un buen nivel, pero no se puede quedar esto aquí. Entonces yo como que planteamos ahí la conversación, fue por teléfono. Me dice, mira, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba en la habitación de mi pueblo, de la casa que tengo en mi pueblo. Y eso, o sea, ¿cómo era? O sea, yo estaba, porque creo que era verano, porque aún no había empezado la temporada, y yo estaba en Viladrau, que es como el pueblo donde veraneo, y yo estaba en mood súper vacaciones, súper normal, y veo que me llama. Y digo, uy, Jorge, qué raro. Entonces digo, bueno, se lo cojo obviamente, y entonces entro en mi habitación y yo estaba nerviosísima, como si yo qué sé, no me iba a decir nada malo, pero pues hubieses hecho algo malo, ¿no? Sí, no sé, digo, a ver, y le digo, Jorge, ¿qué? Y me dice, ¿qué tal? Se me vacila un poco y todo y tal. Y me dijo como, bueno, me han dicho que te estás pensando de ir al CAR y todo. Y le dije, sí, bueno, es que era una idea que tenía porque como ya no tenía, estaba como sin entrenador un poco y todo, y me dijo, mira que ahí entrenan en serio, ¿eh? O sea, eso es un paso. Me no dijo, como tú. Claro, literal, me dijo, porque yo hasta ahí, ya te digo, entrenaba así 4 días a la semana, alguna vez 5, pero sobre todo 4 y no hacía gimnasio. O sea, era nada, mucho, no hacía casi nada, prácticamente nada, yo creo. Y entonces me dijo, mira que ahí entrenan en serio. Encima me dice, si vas ahí te va a tocar con Alex Codina, que es un entrenador que es cañero, o sea, vas a pasarlo mal. O sea, me refiero, ya no es ir de risas a entrenar. Y dije, sí, estoy segura. Yo me acuerdo que mientras le decía, no estaba segura por dentro, pero dije, tengo que decirle que sí, porque si no... Y como colgar y decir... Porque él me dijo, vale, si tú quieres ir, o sea, irás 100% porque te vamos a conseguir la beca o lo que haga falta. Dice, pero tienes que quererlo. Sí, quiero tal. Va a ir perfecto, empezamos el papeleo y empezarás ahí. Y fue como colgar y decir, ay, estoy segura. En plan, no sé por qué. He dicho que sí, pero... Claro, pero realmente no estaba tan segura. Pero pensé, estos impulsos siempre, si salen, es por algo y confié como en mi intuición de decir, bueno, me ha salido solo, será que será bueno. Y lo fue, porque luego vienen los mejores años de mi vida con lo que sí. Pero que ahí quizá tampoco había vuelta atrás, porque ya te habías comprometido. Total, y él sí. iba a hacer como algún esfuerzo para que te dieran la beca también, ¿no? Sí. Fuerte. O sea, realmente ahí yo lo dije sin pensar. Él estuvo muy bien porque realmente ya habían acabado creo que el periodo para poder pedir solicitud había terminado hacía meses. Entonces, pero me ayudó como a colarme y todo. Y claro, por eso también pensé como ahora ya estoy encerrada, ya no. Claro, o sea, solo tengo esa opción. No puedes volver atrás. Claro. ¿Y cuelgas? ¿Y qué? O sea, ¿estás con tus padres? ¿Estás con tu hermana? Sí, y lo dije, o sea, y estaban mis padres allí y fui y se lo conté. Y me dijeron como que bueno, que a mi padre le parecía bien. Muy tranquilo. Sí, o sea, siempre han confiado mucho en mi criterio. Nunca me han impuesto nada realmente. Y a pesar de que mi padre entiende mucho de este mundo, tampoco nunca me ha dicho lo que tenía que hacer. O sea, siento que ha sido muy bueno dando consejos, porque siempre es como, te puedo dar mi opinión, pero es mi opinión. O sea, luego tú haz lo que sientas y creo que al final el que mejor sabe es uno mismo. Y él sí que me dijo realmente, bueno, en el CAR vas a tener todas las facilidades del mundo, o sea, es una buena opción realmente, pero eso es un cambio y tienes que ser consciente también de eso. Y me acuerdo que el primer día en el CAR me acompañó él. Vale. Me acompañó él y habló él con mi entrenador y le dijo de todo como, no quiero que la quemes mucho porque viene a hacer muy poco, o sea, le contó como que... No entrena. Sí, literal, le contó como realmente no viene entrenando mucho porque... Había gente que cuando eres chiquita y corres mucho dicen la estarán machacando. Y me dice, pero no es el caso de Sara, con lo cual no la machaques desde el primer día. O sea, déjale un tiempo. Y sí, fue bastante progresivo, porque ese año fue bastante con calma conmigo, por suerte. Se comportó y poco a poco fuimos añadiendo cosas y se vio así también en las competiciones. Cuando fuiste al CAR, ¿fuiste a vivir allí o vivías en casa y ibas a entrenar? Vivía en casa y iba a entrenar, fisios, a veces comía también y todo, pero luego volví a casa. ¿Y eso tenías 21, has dicho? Ahí ya tenía... No, cuando entré yo creo que era más pequeña. Tenía 20, ¿no? 20. Justo 20 o 19, no sé. Sí, 20 quizá. ¿Y ahí estás estudiando aún o no? Ahí estaba en la uni, sí. Vale. ¿Y cómo cambió eso para ti? Porque pasas de entrenar por la tarde a entrenar por la mañana, ¿no? Sí. O sea, ahí fue justo el año, porque yo el primer año de universidad íbamos por la mañana y el segundo año de universidad nos hacían ir de tardes. Y fue como perfecto, ¿vale? Voy de tardes. Pero sí que en mi universidad, yo estudié en la Universidad Pompeu Fabra, que está aquí en Barcelona, que los horarios son un poco raros, ¿vale? Y entonces tienes como las clases teóricas todas por la tarde, pero por la mañana tienes que ir algunos días a hacer como clases prácticas, digamos, los seminarios. ¿No? Sí. Y era como, vale, o sea, había días que yo iba un poco antes a entrenar en el CAR a las 9 y a las 12 tenía que estar en el seminario. Entonces,
iba de culo. O sea, me acuerdo de terminar, estar pájara, pero tener que levantarme, ir, estar en clase y luego, sin enterarme de nada, obviamente, ir a casa, comer, volver otra vez a la uni a la tarde. O sea, realmente fueron años muy, muy de estar a tope. O sea, y en ese momento lo notaba, pero realmente creo que lo noto más ahora de decir, buah, realmente hacía cosas que de estar a tope, que ahora mismo que tengo una vida mucho más tranquila, digo, Dios, lo que pasé. ¿Qué estudiaste? Administración y dirección de empresas. Vale. O sea, sí. ¿Y acabaste luego? Sí, terminé en... O sea, eso fue lo que un poco como lo que vi luego, ¿no? Que yo tenía mucha prisa como, ay, no, tengo que terminar en 4 años, como todas mis amigas de la uni y todo, pero luego, por otro lado, casi todo el mundo que yo conocía luego en la selección, o sea, habían hecho la carrera, pues, en años partidos, mucho más tranqui. Y yo como que, no sé, tuve esa prisa y luego cuando terminé dije, ¿y ahora qué? Sí, ahora no me voy a poner a trabajar. Y era como, ostras, ¿no? Podría haberlo hecho un poco más tranquila porque hubo meses que iba sufriendo, pero bueno, que luego me dio resultado, ¿eh? Así que tampoco me voy a quejar. ¿Te gustan estas zapatillas? Pues recuerda que entre todos los seguidores vamos a sortear esas zapatillas y daremos el ganador en el siguiente episodio. Así que suscríbete al canal. Y cuando pasa eso, al final, como decíamos antes, ¿no? Que hay gente que tiene la suerte como tú, que te la has ganado obviamente, ¿no? Que tienes un patrocinio por una marca grande como Nike y puedes dedicarte full a entrenar, ¿no? Y a ser atleta. Y hay gente que no. Entonces, en tu caso, cuando acabas la carrera y ese ¿y ahora qué? Sí. ¿Qué te respondes a ti misma o qué te viene? O sea, fue un momento un poco también de realmente analizar un poco qué era lo que yo quería en mi vida, porque sí, a mí me encanta el atletismo. Pero, perdón, ahí tenías 23... Cuando terminé de carrera, ¿qué edad tienes? 22 o 23, sí. 22 años. Y era como, vale, a mí sí es eso, a mí me encanta el atletismo y súper, pero en mi cabeza sigue siendo como un hobby, o sea, no es algo a lo que realmente pueda dedicarle todo mi día. Y más, pues bueno, el atletismo realmente no puedes estar entrenando mañana, mediodía, tarde. Sí. O sea, entrenas por la mañana, alguna gente de fondo hace dobla, sí. Pero en general, yo, por ejemplo, solo entreno una vez al día. Entonces era como, ¿y todo lo otro qué? Porque yo no puedo estar quieta sin hacer nada. No, a mí me pasaba, perdón que te corté, pero a mí me pasaba la primera vez que hice un shooting con Cristina Lara. Sí. Y justo estaba en Barcelona y tal, y vi que estaba en Barcelona y le dije, oye, pues vamos a hacer una sesión de foto y tal, porque en ese momento la patrocinábamos con Top for Running, ¿no? Y entonces le dije, oye, no te quiero molestar mucho, sí. Dime a qué hora vas a entrenar y vamos ahí con el cámara y tal, no sé qué. Me dijo, vale, pero tengo un entreno que son, no me acuerdo que me dijo, pero 4x60 o algo así, descansando 5 minutos. Y yo me quedé, hostia, entonces ya está. Es que no vas a salir, o sea, no vas a correr, o sea, no te puedo hacer ni una foto, ¿no? Me dijo, ya, bueno, es que nuestro entreno es así y tal, es que hoy me toca esto y gimnasio y tal. Y claro, luego le dijimos, bueno, pues te puedes hacer unos sprints y tal. Y dije, pero tampoco te quiero hacer mucho porque si tu entreno ya es poco, o sea, no es poco, al final, pues por la intensidad a la que hace un atleta es muy diferente a la de una persona normal, ¿no? Pero en tiempo y espacio era muy poco y era como, ¿y ahora qué hago, no? Pues lo que dices tú un poco, que la gente que no es fondista, pues no se va a rodar una hora o lo que sea. Entonces tiene ese tiempo de, vale, estoy mi tiempo dedicándole al entreno, pero ¿cuánto tiempo durante el día es eso? Claro. ¿Y con qué lo ocupo las demás horas del tiempo, no? Exacto. O sea, hay gente que eso es súper personal. O sea, hay gente que es eso. Puede perfectamente estar entrenando por la mañana y luego a la tarde estar tranquilo, a hacer lo que sea, estar con amigos, o sea, o montarse planes y estar súper bien con su vida así. Pero es una persona como muy inquieta, pero tanto físicamente como mentalmente. Entonces, como que necesito tener otras cosas. Si paso 2 días que no tengo nada en el día que hacer, aparte de entrenar, no, me mato. O sea, necesito como eso, tener algo. Entonces fue como ese año justamente, cuando terminé justo la uni, al año siguiente empecé unas prácticas, entonces empecé a trabajar, empecé haciendo 4 horas a la tarde, y luego me lo subieron a 6 horas, o sea, 5 o 6 horas estuve haciendo las tardes. Entonces, justo me coincidió estando lesionada, entonces, bueno, bien, porque entrenaba incluso menos horas, o sea, iba por la mañana, iba al car y hacía bici. ¿Las prácticas eran obligatorias en la carrera, no? En la carrera no, entonces las hice como post, o sea, era extra. O sea, es fuerte porque no tenías la obligación. Claro, no. O sea, al final tú eras una atleta que, por suerte, pues tenías tu patrocinio, ¿no? Y no te hacía falta. Sí. Entonces, no me hacía falta real, pero era como, es que si no, o sea, las tareas te ocuparas de alguna manera. Y me acuerdo también me pasé un poco porque eso, me puse a hacer prácticas que estaba 5 horas a la tarde y luego incluso me había apuntado 2 días a la semana a inglés para perfeccionar, o sea, para mejorarlo. Y como que me llené de todo y dije, porque quería seguir como con el mismo ritmo y era como, o sea, no hace falta tampoco, ¿no? O sea, es como un equilibrio, o sea, ni tanto ni tampoco quizá. Está bien que tengas otras inquietudes, pero tampoco hace falta que te machaques y que vayas todo el día de culo. Y ahí fue como, vale, en ese momento dejé inglés y dije, vale, me siento pues eso, a hacer prácticas y ir tranquila y bien. Y estuve eso 1 añito en esa empresa y luego cuando cumplí el año dije, vale,
ya está, como que también quería ver un poco cómo es el mundo laboral y era como también la mayoría de mis amigas estaban empezando a trabajar y era como, ostras, pues yo también quiero ver lo que es esto, ¿no? Y a partir de ahí así que fue, vale, hago esto este año y cuando terminé miré un máster que me gustara y eso es lo que estoy ya terminando ahora. Vale. El año pasado estuve cursando todo el máster y ahora solo me dejé el TFM para este año, que es lo que estoy haciendo ahora, y dedicándole un poco más de tiempo también a cosas que me motivan personales. O sea, por ejemplo, algo como dar charlas es algo que me gusta y justo una empresa contactó conmigo que dan charlas como a colegios y el año pasado estuve haciendo algunas y me encantó y dije, buah, pues voy a tirar también un poco por ahí. Y entonces ya estoy como intentando montar un poquito eso también para dar más charlas, intentar también como hacer mi propio camino por ese lado, aprovechando eso, que tengo las tardes libres y que le puedo dedicar tiempo a eso. Volviendo un poco al tema de la competición, ¿no? Tú has tenido muchas lesiones y has tenido bastantes altibajos. Cuando pasa eso, depende de la lesión, ¿no? Pero muchas veces ha sido recurrente en tu caso. Es el momento cuando te lesionas que dices, vale, ahora va a volver ese proceso de 1 mes, 2 meses, lo que sea, que ya lo he vivido. ¿Cómo afrontas eso o cómo lo vives? O sea, yo siento que eso, como que todo me vino muy bien, muy fácil, todo, o sea, toda mi vida, hasta que llegó como la primera lesión para mí, como la grave, que fue la del tobillo, que fue la de una lesión que no era como la... Había tenido alguna vez una rotura de isquio, pero bueno, sabía que la rotura de isquio es 1 mes y no me importa. O sea, el real nunca había pasado mal por lesiones realmente. Y al tener esta, al principio cuando la tuve, tampoco me... Fue como, bueno, un esguince, vale, qué putada. Pero no me... Incluso a veces pensaba, bueno, mira, unos mesecitos de estar un poco más tranquila. O sea, tampoco era algo como que pensaba que luego vuelvo y ya está, y vuelvo a retomar todo y ningún problema. Pero fue cuando sentía que no iba mejor. O sea, y estaba mal y entonces tienes que operarte. No tienes que operarte, distintas opiniones, la gente, o sea, el equipo médico del CAR tampoco sabía muy bien por dónde tirar, me dolía y no sabían por qué, no avanzaba y tampoco entendían. O sea, fue un poco la incertidumbre de no tengo ni idea de por qué me está pasando esto, cómo debo avanzar con esto. O sea, no sé. Claro, no es que me he roto un hueso, unas escayolas, claro, 3 meses y estoy, claro, sino que no saber. Claro, el no saber era lo que me mató, yo creo, y ahí sí que me vino como con mucha ansiedad de no saber, o sea, no veía futuro, porque era como, no es que, y estamos tan acostumbrados a eso, a tener como una planificación, no, este día, o sea, en atletismo es todo así, o sea, es los martes hacemos esto, los miércoles esto, competiciones, si tienes esta competición, pues 3 días antes descansas, 3 días, o sea, como todo muy, muy marcado, y era como, no tengo nada marcado porque no sé, o sea, ni idea, claro. O sea, ni siquiera cuando íbamos a los fisios era como, bueno, dame algún ejercicio ya, pero es que no sabemos si puedes hacer este ejercicio, si te va a hacer bien o no, o mal. Y era como, ahí como que, o sea, me desgasté tanto que desconecté totalmente del atletismo y dije, es que no puedo más. O sea, no sé y estoy como desgastando mucho, intentando y esto no evoluciona, no sé por dónde tirar. Y como que mi cabeza abandoné y estuve como 1 año muy apartada de atletismo. O sea, como que no quería saber nada, no miraba nada. Incluso no me cuidé nada porque era como, yo qué sé, podías haber intentado, pues, yo qué sé, ese verano estar un poquito tranquila con el pie, haber hecho lo que sea. Y dije, no, me da igual, me voy de viaje, hago lo que sea. O sea, como que quería evadirme un poco de ese sufrimiento. Y entonces ahí fue cuando realmente vi como que se puede pasar realmente mal. Y que no es una lesión cualquiera. O sea, fue como esa lesión la que me mató un poco. Y luego a partir de ahí, sí, es eso, que también me costó mucho remontar. Como que tuve muchos, o sea, de verdad, muchos issues mentales. De luego, una vez estar ahí y ver también la vida que hay fuera del atletismo, también me hizo luego replantearme. Tuve un poco de crisis también existencial de decir, hostia, yo llevo como desde los 6 años siendo Sara Gallego la atleta, la que va ahí y lo peta y todo, y ahora de golpe, que llevo 1 año sin tocar nada de atletismo, ¿y ahora quién soy? Es que me ha hecho gracia. Sara Gallego la atleta que lo peta. Me ha salido solo. No sé. Pero sí, era como... No sé, de golpe llevo mucho tiempo sin estar en atletismo y no tengo ni idea entonces quién soy o qué... ¿Sabes? Era como, no sé, fue muy raro ese sentimiento. Sí, como que eres algo más que esa atleta. Total. ¿No? Y entonces fue como buscar eso, buscar realmente quién soy, qué otras cosas me gustan, cómo puedo, o sea, si no tengo eso en mi vida, cómo me puedo sentir completa igualmente. O sea, cositas así que creo que pasa mucho cuando te metes en un deporte profesional desde muy chiquita y te viene todo muy dado y eso, o sea, yo estaba metida ahí, pero... porque mis padres me habían metido con 6 años, pero también era una decisión mía de decir, realmente es algo que quiero, realmente es algo que me gusta, que tanto como para seguir luchándolo, aunque lleve 1 año jodida. O sea, todo esto son cosas que me planteé y a día de hoy creo que he vuelto a encontrar
esas ganas y esa motivación y he vuelto a encontrar como el motivo principal por el que hacemos esto casi todos, que es porque nos encanta y porque nos apasiona, porque ya te digo, no es un deporte fácil, es un deporte que se sufre muchísimo y creo que si no lo disfrutas es muy difícil llevarlo. Claro, porque al final, aunque lo disfrutes, siendo atleta profesional llevas tu cuerpo al límite, ¿no? Entonces, gran parte del tiempo es ese sufrimiento del que quizá a veces la gente piensa estamos locos o somos adictos. Yo no soy atleta profesional, pero a mi nivel, ¿no? Y entonces ver si ese momento de ir a un campeonato internacional, ir a unas olimpiadas, ir a un campeonato del mundo, compensa todo lo demás, que es un porcentaje mucho más alto, ¿no? Para llegar ahí. Entonces quizá te has planteado eso y ver que sí compensa, ¿no? Sí, o sea, yo me lo planteé porque yo dije, o sea, claro, para mí era eso, había sido muy fácil yo entreno tranquilamente, me lo paso bien entrenando, tampoco sufro tantísimo entrenando y voy a todos los campeonatos y es perfecto. Pero cuando te viene algo realmente jodido, como es una lesión, y luego otra, y me rompí el isquio como 4 o 5 veces en un periodo de tiempo muy corto, o sea, y era como seguir que tener remando, y era como, vale, espera, o sea, me vale, o sea, quiero seguir remando mucho tiempo más porque esto desgasta mucho, y era como... Es frustrante también. Claro, entonces realmente quiero, y era como, sí, porque es lo que me gusta, o sea, no, ya no era, sí, porque quiero volver aquí, no, sí, porque o sea, a mí me encanta hacer eso, entonces, bueno, voy a seguir remando porque confío en que algún día saldrá mientras yo disfrute de todo el proceso. Y fue un poco así, y irme agarrando de otras cositas que tiene este deporte, aparte del rendimiento, o sea, que era, pues yo qué sé, la gente, ¿no? O sea, el compartirlo con compañeros, que yo pudiera entrenar y pues no sea solo yo, pues que esté la otra también muriéndose y la otra que te diga, va, tía, que queda solo una. Cositas así son las otras cosas que he ido viendo más en estos últimos años, que no me he podido agarrar a el rendimiento, pues me he agarrado a otras cosas que creo que también son buenas. Y cuando hablamos de competiciones, antes has dicho que muchos atletas se centran más en el aire libre, ¿no? Sí. Entiendo que, o yo lo veo desde fuera así, y creo que muchos atletas también, que le dan mucha más relevancia, ¿no? al aire libre que a la pista cubierta, ¿no? Centrándote más en el aire libre, ¿le ves mucha diferencia, sobre todo de prestigio, a la hora de decir he ganado en un sitio o he ganado en el otro? Sí, yo creo que sí, bastante. O sea, creo que se le da mucha más importancia porque da mucha más visibilidad y porque, por ejemplo, los Juegos Olímpicos son en aire libre. Entonces, solo por ese simple hecho... Hay mucha gente que solo ve los Juegos Olímpicos, de atletismo no ve nada, absolutamente nada más, y ni siquiera saben que existe una pista cubierta, ¿no? Entonces yo creo que es muy distinto cuando, si tú dices, sí, gana la Copa de España de pista cubierta, te dicen como, ¿qué es pista cubierta? O sea, yo creo que no se da tanto a conocer. Entonces se valora mucho más el aire libre. Y en tu caso, ¿cómo viviste ir a los Juegos Olímpicos? Fue como una sensación, o sea, por un lado, yo estoy diciendo que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, a nivel de todo, ¿no? Porque es como, bueno, estuve en un país que es completamente distinto, que era Tokio. Luego estaba con gente en ese momento que me llevaba súper bien. No, o sea, fue el mundial. Claro, yo estuve en los de París, en los anteriores, en los de Tokio. Y fue como, o sea, fue una experiencia muy guay. Pero luego, por otro lado, yo fui en el relevo, no fui con 42 metros vallas, a pesar de haber hecho la mínima, pero la había hecho tarde. Entonces eso fue también, por otro lado, lo que llevé por dentro durante todo ese campeonato. Me acuerdo de estar viendo el 400 metros vallas y decir, o sea, es que de esas tengo mejor marca yo. O sea, de la mitad que había, me acuerdo de una serie que había 4 chicas que yo tenía mejor marca que ellas y digo, yo debería estar ahí, qué rabia, ¿no? De decir, pero bueno, las normas son las normas, sí. Y ya lo sabía, ¿no? Pero por un lado me quedé como con una espinita de decir, no, qué rabia, o sea, qué pena que me haya salido como el resultado más tarde de lo que se podía, pero luego por otro lado súper agradecida por haber podido vivirlo también de otro lado, y también considero que lo viví más intensamente que si hubiera, o sea, al hacerlo en relevos me ayudó mucho a disfrutarlo real, porque yo creo que si hubiera sido en prueba individual hubiera dejado de hacer algunas cosas, tipo, yo qué sé, algún día que nos íbamos a dar un paseo y tal, no, yo me quedo descansando, y ahí lo hacía porque decía, bueno, vamos todos los del relevo, entonces si van todos yo también, ¿no? Como... Y encima los del relevo siempre competís los últimos, sí, casi, exacto, ¿no? Era como un mood un poco distinto y yo creo que también por eso la disfruté aún más. O sea, ¿Cómo es cuando vais a las Olimpiadas en la selección? Porque al final, hablando con otros atletas, pues no, me cogen el vuelo para este día. O sea, ¿para ti cómo es? ¿Es la federación quien pilla los vuelos, entiendo? Sí, la federación nos coge todos los vuelos. Sí que, por ejemplo, la vuelta, ahora lo que están haciendo es te dejan elegir, pues si quieres coger la vuelta el mismo día que acabes de competir o 2, 3 días, 4 más tarde, lo que sea. O si tú quieres quedarte luego por ahí porque ya estás de vacaciones o lo que sea y
quieres pillarte la vuelta un poco más tarde. O sea, te dan varias opciones de vuelta, pero la ida te lo cogen. Te lo paga la federación. Sí, eso te lo hacen todos ellos. Si tú dices, no, quiero más tarde, aún así te lo paga la federación. Si tú dices, no, mira, quiero quedarme un mes, ahí te lo tienes que pagar tú. Pero, o sea, ellos te dan varias opciones. Y a partir de esas opciones, tú eliges la que quieras y te lo pagan. Ahora, si quieres una de esas opciones que no están, entonces ahí sí que tienes que poner tú. Pero suelen ser bastante flexibles, ¿no? En ese sentido. Sí, bastante. Sí. O sea, bastante sí. Y sobre todo, o sea, que es eso, que luego estás estando ahí, o sea, lo tenemos todo pagado, obviamente, claro. No nos falta de nada. Y yo creo que la federación siempre se porta lo máximo bien que puede. Y en los días previos, o sea, tú, por ejemplo, yendo al relevo, ¿vas desde el primer día? Sí, claro. Este último año en París lo hicieron como salteado. O sea, sí que hacen como 2 o 3 salidas. Entonces, los que compiten los primeros días salen en la primera, los que compiten como por el medio salen en la segunda y luego al final en la tercera. Más que nada, yo creo también por nuestro rendimiento, porque al final estando allí te descentras un poco de tu rutina que tienes aquí y todo, y es como, bueno, creo que es mejor mantener la tensión aquí y entrenar tú aquí todo, y cuando llegues ahí ya vas para competir y darlo todo. Pero bueno, depende de dónde sea, las horas que haya de diferencia, o sea, diferencia horaria, es importante que vayas con días de... Claro, Tokio. Sí, claro. O sea, yendo ahí tuvimos que ir mínimo 10 días antes, porque si no, no te adaptas al horario claro, y compites medio groggy. ¿Cómo fue para ti eso? O sea, el tema del horario. Siento que en general me cuesta mucho adaptarme realmente al horario de ahí, porque es como que no sé, o sea, ya en el avión ya no duermo. Entonces ya yo me giraba y veía a todos durmiendo y decía, ¿qué hijos de puta? Todos durmiendo. Y todos se empastillaban un poquito, uno se tomaba melatonina, el otro no sé qué, y yo digo, bueno, pues me voy a tomar melatonina, no me gusta nada tomarme nada. Me voy a tomar melatonina, que es natural y no pasa nada, vale. Me tomé y nada, y no me hacía nada. Y digo, ¿cómo puede ser? Y me acuerdo de pasarme ahí así mirando a todos y decir, bueno, es lo que hay. Y entonces como llegué reventada porque no había dormido, ya iba mal de sueño ya. Entonces los primeros 3-4 días me costó bastante dormir y coger un poco el hábito ahí de los horarios normales. O sea, me costaron bastante. Pero bueno, luego bien. Y luego incluso los días antes a competir me sentía súper bien. O sea, ya en 3-4 días ya estás. O sea, ya estás adaptado y ya empiezas a sentirte bien. Así que... ¿Y cómo? O sea, a mí me pasó que he viajado también a Asia y he llegado a llegar aquí y aún no... O sea, España de nuevo y aún tener el horario de aquí. O sea, no adaptarme en ningún momento ahí y tenerme que ir a dormir a las tantas porque no me dormía y ponerme a la cama a las 10 y no me dormía y levantarme pues a las 12 o lo que sea porque hasta las 3 de la mañana no me dormía, ¿no? Y me costó un montón. ¿Cuántos días fuiste? Fui 2 o 3 semanas, creo. Sí. Es que hay veces que hay gente que le cuesta mucho más adaptarse, es heavy. No, para mí el problema fue que yo tuve que hacer la primera escala en Ámsterdam, luego en China. Es que la de China era muy larga. Y entonces te daban como un hotel los de la misma aerolínea para descansar y tal. Y ahí dormí. Y era de día. Y ahí fallaste. Sí, porque yo en el avión tampoco duermo, ni me gusta tomarme nada. Y claro, pasabas toda la noche en el avión para llegar por la mañana, llegabas como a las 8 de la mañana a China. Te daban, luego el vuelo era a las 5 de la tarde o algo así. Entonces te daban un hotel para estar ahí durmiendo y tal. Claro, yo dormí, pero durante el día. Claro. Y entonces al final pues pillé el horario malísimo, ¿no? Y ya cuando llegué a Taiwán, que era donde tenía que ir, ya ibas mal. Y no podía ni dormir. Pero bueno, vamos un poco al tema de los patrocinios, como decíamos antes de Nike, ¿no? Y sabiendo un poco ahora que se ha visto bastante en redes, ¿no? Tu nuevo patrocinio, quiero que cuentes un poco el tema este y bueno, pues que expliques cómo fue y a razón de qué te ha venido este tipo de patrocinio. Pues mira, fue justo en un evento, coincidí con una persona que trabaja en una agencia que trabajaba en... Para quien no sepa, es OnlyFans. Claro, OnlyFans, que es la plataforma que se conoce, bueno, por mala suerte se conoce como pues, de contenido sexual, pero a día de hoy como que están cambiando un poco la estrategia. Y eso, a mí me contactó, fue un evento que un chico que trabajaba en una empresa que trabajaban de la mano de OnlyFans, o sea, que tenían que buscar patrocinios para OnlyFans y cosas así. Y me dijo, oye, que sé que eres deportista y todo, y justo había buscado tu perfil y ahora que te veo, digo, perfecto, se lo voy a decir. Digo, pero quiero hablar bien contigo porque es un sponsor que es un poco especial. Y yo dije, a ver, ¿qué sponsor me va a decir? Y cuando me dijo OnlyFans, yo al principio dije, no, o sea, no sé qué me está diciendo, pero no. Y me dijo, espera, te comento un poquito más profundo para que entiendas y tal. Entonces me dijo... ¿De qué era el evento? Era un evento súper... O sea, realmente era de un grupo de... es que no tiene nada que ver. Un grupo de amigos que tienen como una... O sea, están haciendo como una empresa de eventos y todo, y estaban haciendo una prueba y invitaron a un evento a varias gente random para hacer una prueba, pero no era de nada en concreto. O sea, era... como un test de un evento. Sí, o sea, no era de ninguna marca en concreto ni nada.
era como para grabar contenido y ellos tenerlo. Y entonces, pues eso, me dijo, mira, OnlyFans es una marca que realmente salió para poder dar un poquito más de visibilidad y poder monetizar contenido de gente que realmente pues es medio famosa, o sea, no a nivel Messi, por ejemplo, pero sí, pues yo qué sé. Un actor o algo así. Sí, exacto. Alguna persona que, yo qué sé, o Tupuria, ¿no? Que es un deportista súper top, pero quizás no todo el mundo lo conoce y tiene un nivel muy alto. Pues quieren dar un poquito de visibilidad de ahí. Y querían que, pues, por ejemplo, yo qué sé, a mí me ha pasado muchas veces que me escriben por Instagram una niña diciendo, oye, mi mejor amiga cumple 18 y es súper fan tuya, ¿me puedes enviar un vídeo felicitándola que estoy montando un vídeo? ¿Lo haces? Sí, a mí me ha pasado y yo siempre, o sea, siempre digo, ay, siempre que lo leo y que puedo y tengo tiempo, te lo envío en un segundo y lo hago. Buah, después de esto ahora todo el mundo, Sara, envíame un vídeo. No, pero sí, o sea, no cuesta nada, ¿no? Y cositas así, ¿no? Entonces dicen, pues en vez de hacerlo así, es una página que ellos te pueden pedir lo que quieras y tú le envías y, pues yo qué sé, si ellos, por ejemplo, son capaces de pagar o te quieren pagar 10 euros por eso, o pues te ponen 10 euros si tú aceptas o no. O sea, era un poquito eso, ¿no? Y que se pudiera conocer un poco más pues la parte más personal de esas personas famosas, digamos. Y nació para eso realmente OnlyFans. Pero ¿qué pasó? Que creo que a cabo de 2 años no estaba funcionando del todo bien, o sea, no estaban sacando el rendimiento que querían de la empresa y cambiaron el CEO y el CEO que entró creo que era uno que había estado metido dentro de la industria de la pornografía y todo esto y empezó como a cambiar un poco la estrategia. Entonces vino el COVID además, les vino perfecto para empezar por ese lado y empezaron pues con contenidos sexuales. Fue un poquito que se tiró por ese lado, entonces como les funcionó bien, siguieron por ahí. Pero ¿qué pasa? Que ahora yo creo que el mercado ese ya lo tienen como ya es suyo, ya perfecto, y quieren como volver a abrir un poquito la principal estrategia que tenían ellos, que era un poquito esta. Entonces están empezando con deportes minoritarios, yo creo también porque saben que son los que más necesitamos esos sponsors. Y básicamente me dijo eso, me dijo, si te he contado esto, te sigue pareciendo, o sea, que no, pues muy bien. Pero si tienes una mínima interés de decir, bueno, pues puedo ver, a ver, depende de lo que me pidan, todo tal, avísame y hablamos. Y entonces llegué a casa, lo conté, mis padres no sabían ni lo que era OnlyFans, vale. Con lo cual me costó un poco al principio porque dije, OnlyFans, me dijo, muy bien, ¿qué es? Y yo, bueno, vale, es que tiene una connotación bastante negativa. Entonces al principio fue como, ostras, pero bueno, vamos a ver, depende de lo que te ofrezcan. Yo qué sé, si te hacen subir cosas de contenido sexual, obviamente no, pero no sé. Entonces, claro, fue ahí la primera conversación que tuvimos con OnlyFans. Simplemente, pues eso, me pedían que yo diera un poquito de visibilidad a lo que es mi día a día como deportista, sobre todo, pues yo qué sé, ejercicios específicos, entrenos completos, yo qué sé, dieta, o sea, cosas mías. Realmente no me obligan a subir nada en concreto, simplemente que es un contenido libre, lo que yo crea que puede interesar. Y obviamente pues es un sponsor, ¿no? Eso significa que pues, te da dinero y al final pues la compensación, ellos dicen la compensación de que sabemos que tenemos una connotación negativa, por eso te pagamos bien. O sea, al menos yo estoy contenta con que me apoyen en ese sentido y al final pues eso es una ayuda más, que al final es estupendo el atletismo, pero si no tienes sponsors no se puede vivir de eso, ¿no? Y yo agradezco, pues me han dado una oportunidad y sí es verdad que quizá pues yo que sé, hay mucha gente que me ha criticado o no ha gustado tanto por el hecho de no, estás apoyando a una empresa o una marca que ha estado pues moviendo contenidos así y que han sexualizado a mujeres y todo. O sea, sí, soy consciente de que quizá pues bueno, no es la marca más ética que existe en el mundo, pero bueno, luego también, yo que sé, hay mil otras marcas que tampoco hacen las cosas perfectas y yo que sé, me invento, una marca de ropa que está... Sí, explotando a niños, poniendo a trabajar a niños y tú vas y compras también. Me refiero, todos aportamos a eso y sí, obviamente, pues quizá no es el sponsor ideal que se imagina todo el mundo en la cabeza, pero para mí me ha parecido, todo lo que me han propuesto ha sido algo súper sincero, súper honesto. En ningún momento o sea, no sé, ha sido como un proceso muy fácil y básicamente a mí me han dado la oportunidad de poder seguir viviendo de esto, porque a día de hoy, entendible, la Federación Española no me está pudiendo apoyar en la parte económica porque pues obviamente tienen a 1000 atletas y yo los últimos 2 años no he rendido como otros, entonces pues no me toca ninguna beca ni ninguna ayuda económica y entonces por ese lado pues si no tengo a la federación, con Nike, solo con Nike es complicado también, entonces es como necesitaba otro sponsor y justo llamaron ellos a la puerta y pues no quise cerrarla. Vamos a ir con un juego. ¿Vale? Que se llama En la mente del atleta. Vale. Entonces vamos a entrar en la mente de Sara Gallego y vamos a ver si puedes pasar el juego. ¿Vale? Y luego cuenta una anécdota
que me has contado tú, pero no te acuerdas. ¿Ese evento de Nike? ¿Te conté algo? Sí. Bueno, para aclararlo, nos conocimos en un evento de Nike y hicimos otro juego, que era el 60 Seconds Challenge, ¿no? ¿Cuál era? El de contestar rápido. Exacto. Ah, vale. Y ahí me contestaste una pregunta y estuvimos hablando un poco de esto luego fuera de cámaras. Vale. Que no te acuerdas, pero luego lo recuerdo. Te volveré a hacer la pregunta y me la vas a responder. ¿Como no responda lo mismo? ¿Qué? No, sí, porque no hay otra respuesta. Vale. No hay otra respuesta. Es bastante personal. Vale. Te explico cómo funciona el juego. Yo te voy a hacer 8 preguntas, que son 8 niveles, y cada una de ellas yo tengo escrita la respuesta. Vale. ¿Vale? Entonces lo que tú tienes que hacer es decir una respuesta correcta que no sea la misma que la que tengo yo aquí. A ver si entro. ¿Y tú me vas a decir la respuesta a esa? Luego. Vale. A ver si entro en la tengo mente. que intentar que no sea esa. Exacto. Cada nivel tiene más puntos y cuantos más niveles consigas, más puntos consigues. Pero ¿vale? espera, o sea, tú vas a decir una que crees que yo voy a decir. No, yo no la voy a hacer. Yo te voy a decir la pregunta. Vale, pero digo, la respuesta que tú tienes apuntada es la que tú crees que yo diría. Sí. Vale, o sea, yo tengo que intentar decir algo que no... Vale. Bueno, vale. Vamos a entrar en la mente de Sara Gallego. Primera pregunta. Nombra una emoción que sientes al cruzar la meta. Sí, felicidad. O felicidad o satisfacción son las dos que más. Tengo alegría. Vale. Te la cuento, pero bueno. Tenía como Bien. otras satisfacción, orgullo, alivio, emoción, euforia. Vale. Segunda pregunta. Nombra un color del dorsal de élite. Dorado. Rojo tengo. Nombra un accesorio de invierno. Para Gorro. correr, obviamente. Gorro. O antes tenía yo. Nombra algo que te quitas al llegar a meta. Que me quito la meta. Los clavos. Yo tenía el dorsal. Nombra una ciudad con gran afición al running en España. Valencia. Valencia. ¡No! Pensaba que tenías Barcelona. No, tenía luego Barcelona, Madrid o Donostia. Pero Yeah. respuesta Valencia. Nombra una frase típica de entrenador. Haz una más. No te pases de ritmo, tengo aquí. Aquí es al revés. Aquí no lo sabía, te digo yo que yo seguro no me paso de ritmo. Nombra un material con el que se hace la espuma de una mediasuela de una zapatilla. Carbono. No, la mediasuela no se hace con carbono. No hay carbono. ¿Eso es solo la placa? Espuma. Sí, pero igual. No sé. Digo, nombra un material con el que se hace la espuma de la mediasuela. ¿Y con qué se hace la espuma? No tengo ni idea. Tenemos que llamar a Nike, así, ¿no? ¿Te lo cuenten? Mira que hubo un evento que era sobre el zapato, ¿eh? Goma. Goma. Esa es la suela. No sé. Zoom X. ¿Eso es un material? Claro. Lo que es un material de Nike. No sabía. Claro. O sea, bueno, la composición técnica no la sé, pero al final vale. es Zoom Pero X. lo llaman sí, Zoom X es una de las... Última. Nombra un país que empiece por E con tradición atlética. Estonia. Vale, tenía Etiopía yo. Estonia existe, ¿no? Sí, claro. Vale. Con tradición atlética... Bueno, a ver, No, en el pero norte bueno. siempre tienen un poco más Vale, que nosotros. siempre hay alguno, vale. Pues veremos aquí los puntos que has hecho y compararemos con los otros atletas. Voy con la anécdota, como decía. A ver, ¿cuál era? La pregunta es, y ahora la vas a responder, Vale. porque solo hay una respuesta. Vale. Y sé que no te gusta, pero es lo que hay. ¿Cómo te llamaba tu madre de pequeña? ¿Por mi nombre o el apodo? El apodo. No, es que hay dos y las dos no me gustan. Bueno, tu nombre modificado si quieres. Saretos, es horrible. Yo creo que ya no lo dice. Hace mucho que no me lo dice. Te lo decía hasta ahora. Claro, yo pensé que solo de pequeña. No, me lo ha seguido diciendo como bastante tiempo. Y por su culpa, claro, como mis tías y así, a veces me lo dicen aún. Y es como, no me digáis eso. Saretos, es horrible. Es que, ¿qué sentido tiene? Qué bueno. Sí, fatal. Vale, pues por último, para acabar. ¿Tú tienes alguno? ¿Te han dicho alguno así que no te guste? Que no me guste, no. O sea, a mí me llaman chino de toda la vida, de pequeño. Bien. Lo que sí que es cierto que de pequeño... ¿Alguno de tus padres también tiene los ojos achinados o no? Sí, mi padre, un poco los ojos más rasgados, sí. Vale. Pero es cierto que me lo decían de pequeño, entonces yo como que jugaba básquet, me lo decían en el club de básquet y en el colegio. Vale. Cuando dices un apodo así que me guste o no, no es que no me guste, sino que en el básquet era como algo guay y el colegio era como más peyorativo, ¿no? Vale. Entonces sí que ha habido pues esa parte de chino, mal, tal.
Y luego cuando jugaba básquet sí que era chino, como en plan, ¿qué pasa chino? Bien. Como guay, ¿no? Así que no, pero solo he tenido ese. No he tenido ninguno más. O sea, Desgraciadamente. tus padres nunca te han llamado de una manera así. No quieres esconderla, ¿eh? No, si tienes no, alguna. te lo diría, pero no. No. Ujú. Chino tampoco, ¿no? Bien. No, ellos no te dicen chino. No. No, Xavi siempre. No, Ujú. no había más. Bueno, por último, vamos a ver cuál es tu canción más escuchada del último año en tu lista de Spotify. Vale. Y lo vamos a añadir en la lista de Spotify de Verum como la canción de Vale. Sara Gallego. Vale. Entonces, si quieres mirar en el móvil. A ver. Supongo que aquí en Rap si pongo el top de 2025, es la primera que sale, ¿no? Esa es la más escuchada, vale, sí. Es la de Solcito, de Miguel Bueno y Juan Duque, ¿vale? Ya tienes que cantar y bailar. No. No. Dejo las primeras fases y las saco, ¿eh? Tus ojitos. Bueno, es así de buen rollo, muy tranquilita y tal. Escucho bastante últimamente este tipo de canciones, sí. Pues la añadiremos a la lista de Spotify de Verum, así que esa va a ser la canción de Sara Gallego, podéis verla en nuestro canal de Spotify. Y nada, muchas gracias Sara por este podcast y por esta entrevista. Espero que haya estado a gusto, súper, que te haya gustado. Y vosotros pues nos vemos en el próximo podcast y recordar que lo importante no es correr, sino saber por qué corres. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, a mí me ha encantado. Así que si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, es un clic, es aquí, un clic y ya está. Nos vemos en el siguiente.